Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismes del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo como bien lo indica el título. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fanáticos, la supuesta enemistad entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Sí, como lo oyen. Parece que la relación entre estas dos bellezas no sería tan idílica como muchos pensaban. Vamos a desentrañar este misterio, analizar las pistas, las declaraciones y los rumores que circulan por Internet para intentar entender qué hay de cierto en todo esto. ¿Hay una verdadera rivalidad entre Hande y Afsanur? ¿O es simplemente una creación de los medios y los fans? No se despeguen porque vamos a investigar a fondo. Y antes de que sigamos, un pequeño favor: si les gusta el contenido que les traemos, si les encanta el chisme turco tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta del millón: ¿por qué Hande Erçel no querría a Afsanur Sancaktutan? Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar el contexto. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una trayectoria impresionante y una legión de fans que la siguen a donde vaya. Su relación con Kerem Bürsin, aunque terminada, fue un verdadero fenómeno mediático y catapultó su fama a niveles estratosféricos. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es una actriz más joven, pero que ha ido ganando terreno a pasos agigantados, destacando por su talento y belleza en series como Son Yaz, y más recientemente Jakob Seversen, donde comparte protagonismo con Kerem Bürsin. Aquí es donde empieza la cosa a ponerse interesante. Los rumores de una posible enemistad entre Hande y Afsanur comenzaron a circular precisamente a raíz de la participación de esta última en Jakob Seversen, junto a Kerem Bürsin. Como saben, la sombra de la relación entre Hande y Kerem es muy alargada, y muchos fans todavía sueñan con una reconciliación. La idea de ver a Kerem con otra actriz, especialmente una tan talentosa y guapa como Afsanur, no terminó de gustar a algunos seguidores, quienes empezaron a crear teorías y especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre Hande y Afsanur. Además, algunos medios de comunicación turcos se encargaron de alimentar aún más estos rumores, publicando noticias y artículos que insinuaban una mala relación entre las actrices. Se hablaba de celos profesionales, de competencia por el protagonismo y de supuestos comentarios negativos que Hande habría hecho sobre Afsanur. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estas informaciones no contaban con ninguna prueba sólida y se basaban principalmente en especulaciones y rumores. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Hay algún indicio real de que Hande Erçel no quiera a Afsanur Sancaktutan? A pesar de la gran cantidad de rumores que circulan, lo cierto es que no existen pruebas contundentes que confirmen esta supuesta enemistad. Ni Hande ni Afsanur han hecho declaraciones públicas al respecto, y tampoco se han filtrado imágenes o vídeos que muestren una mala relación entre ellas. De hecho, en algunas ocasiones se ha podido ver a ambas actrices interactuando de forma cordial en eventos públicos y redes sociales, lo que sugiere que, al menos de cara al público, no existe ningún conflicto entre ellas. Por supuesto, esto no significa que no pueda haber cierta tensión o rivalidad profesional entre Hande y Afsanur. Al fin y al cabo, ambas son actrices jóvenes y talentosas que compiten en el mismo mercado. Es natural que exista cierta competencia por los papeles y el reconocimiento del público. Sin embargo, esto no necesariamente implica que exista una enemistad personal entre ellas. Es muy probable que ambas actrices sean lo suficientemente profesionales como para separar su vida personal de su trabajo y mantener una relación cordial, a pesar de la competencia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los medios de comunicación y los fans a menudo exageran y magnifican las situaciones para crear drama y generar interés. Es posible que algunos medios hayan aprovechado la popularidad de Hande Erçel y la creciente fama de Afsanur Sancaktutan para crear una falsa rivalidad entre ellas y así aumentar sus visitas y ventas. De igual forma, algunos fans pueden haber contribuido a alimentar los rumores, impulsados por sus propios sesgos y preferencias. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones y sentimientos. Es injusto juzgarlas y criticarlas basándonos en rumores y especulaciones. Antes de dar por sentado que Hande Erçel no quiere a Afsanur Sancaktutan, deberíamos preguntarnos si realmente tenemos pruebas sólidas para afirmar tal cosa.
Y si la respuesta es no, entonces deberíamos ser más cautelosos y evitar difundir información falsa o engañosa. En resumen, la supuesta enemistad entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan parece ser más un producto de los rumores y las especulaciones que una realidad tangible. No existen pruebas contundentes que confirmen que Hande no quiera a Afsanur, y las pocas interacciones públicas que se han visto entre ellas sugieren lo contrario. Es posible que exista cierta rivalidad profesional entre ambas actrices, pero esto no necesariamente implica que exista una enemistad personal. Por lo tanto, antes de creer todo lo que leemos en Internet, es importante ser críticos y buscar fuentes confiables que nos proporcionen información precisa y veraz. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo los rumores sobre la supuesta enemistad entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan y hemos llegado a la conclusión de que no existen pruebas sólidas que confirmen esta teoría. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente existe una enemistad entre Hande y Afsanur? ¿O piensan que todo es una creación de los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en este drama turco. Si bien es cierto que la falta de pruebas concretas nos impide afirmar rotundamente la existencia de una enemistad, no podemos ignorar el eco que este rumor ha generado en la comunidad de fans y en los medios. Es como una bola de nieve que, aunque pequeña al principio, ha ido creciendo a medida que rueda por la pendiente de la especulación. Para entender mejor esta dinámica, analicemos las posibles motivaciones detrás de este rumor. ¿Qué factores podrían estar alimentando la idea de que Hande y Afsanur no se llevan bien? En primer lugar, tenemos el factor Kerem Bürsin. Como mencionamos anteriormente, la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno mediático que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. La ruptura de la pareja, lejos de apagar la llama del Anker, como se les conocía cariñosamente, la mantuvo viva en la memoria colectiva. Ver a Kerem trabajando tan de cerca con otra actriz, especialmente en un papel romántico, inevitablemente despertó sentimientos encontrados entre los seguidores de Hande y Kerem. Para algunos fans, la simple idea de que Kerem pudiera rehacer su vida amorosa con otra persona era inaceptable. Proyectaron sus propias esperanzas y deseos en la pareja, y la ruptura los dejó con una sensación de vacío y desilusión. La llegada de Afsanur a la ecuación se interpretó como una amenaza a la posibilidad de una reconciliación, y esto generó resentimiento y hostilidad hacia la joven actriz. Otros fans más pragmáticos simplemente sintieron curiosidad por la dinámica entre Kerem y Afsanur. Se preguntaban si habría química entre ellos, si su relación en la pantalla se extendería fuera de ella, y si Afsanur sería capaz de llenar el vacío que había dejado Hande. Esta curiosidad, aunque no necesariamente malintencionada, contribuyó a aumentar la atención mediática sobre Afsanur y, por extensión, a avivar los rumores de una rivalidad con Hande. En segundo lugar, tenemos el factor competencia profesional. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una larga lista de éxitos a sus espaldas. Su belleza, talento y carisma la han convertido en un referente para muchas jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Afsanur Sancaktutan, por su parte, es una estrella en ascenso que ha demostrado su valía en varios proyectos televisivos. Su juventud, frescura y versatilidad la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. En un mercado tan competitivo como el del espectáculo turco, es natural que exista cierta rivalidad entre las actrices. Todas luchan por los mismos papeles, por el mismo reconocimiento y por el mismo amor del público. Esta competencia, aunque sana en principio, puede llegar a generar tensiones y celos, especialmente cuando se trata de actrices que comparten un perfil similar y que aspiran a alcanzar el mismo nivel de éxito. Es posible que Hande y Afsanur, aunque no sean enemigas declaradas, sientan cierta presión por superar a la otra. Tal vez Hande vea en Afsanur una amenaza a su posición de estrella consolidada,
mientras que Afsanur ve a Ande un modelo a seguir y un referente al que superar. Esta dinámica, aunque sutil, podría estar contribuyendo a alimentar los rumores de una enemistad. En tercer lugar, tenemos el factor medios de comunicación. Los medios de comunicación turcos, al igual que los de cualquier otro país, se rigen por el principio de si sangra, vende. Las noticias de escándalos, dramas y rivalidades suelen generar más interés que las noticias positivas o neutrales. Es por eso que los medios a menudo exageran y magnifican las situaciones para crear drama y generar interés. En el caso de Hande y Afsanur, los medios han aprovechado la popularidad de ambas actrices y la controversia generada por su relación con Kerem Bürsin para crear una falsa rivalidad entre ellas. Han publicado noticias y artículos que insinuaban una mala relación entre las actrices, han destacado cualquier gesto o comentario que pudiera interpretarse como una señal de enemistad, y han alimentado los rumores con especulaciones y conjeturas. Esta cobertura mediática sensacionalista ha contribuido a aumentar la percepción pública de una enemistad entre Hande y Afsanur, incluso aunque no existan pruebas sólidas que la confirmen. Los fans, influenciados por los medios, han empezado a tomar partido por una u otra actriz, lo que ha exacerbado aún más la situación. En definitiva, la supuesta enemistad entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores: la sombra de la relación entre Hande y Kerem, la competencia profesional entre las actrices, y la influencia de los medios de comunicación. Si bien es cierto que no existen pruebas contundentes que confirmen esta teoría, no podemos ignorar el eco que este rumor ha generado en la comunidad de fans y en los medios. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones y sentimientos. Es injusto juzgarlas y criticarlas basándonos en rumores y especulaciones. Antes de dar por sentado que Hande Erçel no quiere a Afsanur Sancaktutan, deberíamos preguntarnos si realmente tenemos pruebas sólidas para afirmar tal cosa. Y si la respuesta es no, entonces deberíamos ser más cautelosos y evitar difundir información falsa o engañosa. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apreciar el talento y el trabajo de ambas actrices. Tanto Hande como Afsanur son mujeres talentosas y trabajadoras que merecen el respeto y el apoyo de sus fans. En lugar de enfrentarlas, deberíamos celebrar su éxito y desearles lo mejor en sus respectivas carreras. Hemos llegado al final de esta investigación exhaustiva sobre la supuesta enemistad entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo los rumores y las especulaciones, hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este drama turco y hemos llegado a la conclusión de que no existen pruebas sólidas que confirmen esta teoría. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente existe una enemistad entre Hande y Afsanur? ¿O piensan que todo es una creación de los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet.